sacerdotes, donde los sacerdotes, aleluya, ofrecían los holocaustos, o el pueblo ofrecía las ofrendas por medio del sacerdote en lo que era el tabernáculo, que es la sagrada morada de Dios. Amén. Para hablar algo más, el tabernáculo también era, se puede decir, un templo, o se puede decir como un templo sagrado, móvil, o sea, que se podía trasladar, se quitaba y se ponía. Como bien sabemos, el pueblo de Israel estaba en el desierto, pues Dios manda hacer este tabernáculo. Dios habla con Moisés para que se hiciera este tabernáculo. En Éxodo capítulo 31 dice que Dios le había dado su espíritu, o le había puesto de su espíritu, y también espíritu de sabiduría en Bezalel y también a Oliab, para que construyeran todo esto, para que hicieran el tabernáculo, las cosas que estaban en el tabernáculo, sus utensilios, sus muebles, todo lo que se iba a usar en el tabernáculo. Pues Dios puso de su espíritu en Bezalel y su compañero para que lo pudieran hacer. Pues este era un templo móvil. Como ya dije, sabemos que estaban en el desierto y que ellos iban hacia su tierra prometida. Pero todavía ellos estaban ahí, ¿por qué? Por su desobediencia. Porque el pueblo de Israel iba como a cruzar solamente por el desierto. Pero por su desobediencia, porque también en Éxodo, creo que el capítulo 2, si mal no recuerdo, dice que Dios lo llevó al desierto para que le ofreciera fiesta, para que le hiciera fiesta en el desierto. Pues sin abundar tanto allí, era una tienda móvil, se podía mover, donde quiera que ellos se movían, allí lo llevaban. ¿Por qué? Porque esto era móvil y no solamente lo iban a dejar en un lugar. Sabemos que el tabernáculo tenía sus utensilios, pues no lo podían dejar porque el tabernáculo representaba la presencia de Dios, la morada de Dios, donde vivía Dios, donde habitaba Dios. Entonces por eso ellos no podían dejar el tabernáculo, porque vemos en la Biblia que cuando se llevaban el arca que estaba en el tabernáculo, vemos que la presencia de Dios también se iba. Entonces, por esta razón, ellos no podían dejar el arca. Ya que usted explicó lo que es el tabernáculo y su funcionamiento, saber con qué finalidad y con qué propósito fue creado el tabernáculo. Por eso, para que el pueblo de Israel fuera a adorar allí, ya que ellos no tenían un lugar específico donde adorar. Entonces, con la finalidad de que ellos fueran a adorar, a ofrecer su sacrificio. ¿Por qué? Por perdón de pecados, ya que sabemos que antes se usaba el sacrificio de los animales que estuvieran puros, sin mancha, que no estuvieran mancos, que no les faltara nada. Sabemos que allí iban y lo ofrecían. No todo el mundo podía entrar al tabernáculo. Entonces, con esta finalidad de que llevaran sus oraciones, sus alabanzas allí al tabernáculo. La importancia también de Dios morar en medio de su pueblo, o sea, dentro del pueblo, porque el pueblo de Israel no es un pueblo escogido por Dios, o sea, un pueblo apartado, y Dios tiene la necesidad de estar dentro de su pueblo, o sea, que el pueblo no se entera como tuviera solo cuando, sino que yo hablo con Moisés y le digo que se cumpliera el tabernáculo y todos los utensilios que tienen que estar dentro del tabernáculo, que representa el trono, o sea, representa el mismo Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Algo muy importante es que cada utensilio que estaba en el tabernáculo era por algo, representa algo, que no es algo solamente literal, no leerlo como un cuento, sino que algo representa este tabernáculo. Incluso que como representa la morada de Dios, Dios se manifestaba o se presentaba o se dejaba sentir de que Él estaba ahí a través de la nube de día y fuego de noche. Eso está en Éxodo 40, 31.
podemos leer, dice que había un atrio. O sea, aquí está el lugar santo, aquí está el lugar santísimo. Pero antes del lugar santo y el lugar santísimo estaba el atrio, que es como el patio frontal de una casa. Entonces, ¿qué había en el atrio? En el atrio se encontraba la fuente de bronce que se usaba para los sacerdotes lavarse las manos y lavarse los pies antes de entrar en lo que es la parte del tabernáculo. O sea, si ellos entraban sucios al tabernáculo, si no se lavaban las manos y se lavaban los pies, entonces ellos iban a morir. Iban a morir en el patio, en el atrio, estaba la fuente de bronce. Esta se usaba, como ya expliqué, para que ella mantenía agua, para cuando el sacerdote entraba, juntamente con sus hijos se lavaran las manos, dice la Biblia, y los pies. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 21. Ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Si no se lavaban, santo es el Señor, entonces ellos iban a morir. Tenían que hacerlo obligatoriamente. No podían entrar sucio a la presencia de Dios, porque el tabernáculo representa todo lo que es el trono, el altar, la presencia de Dios allí, en el poder de Dios. Amén. Estaba hecho de bronce. Fundición de bronce macizo para lavados ceremoniales. Ella se encontraba fuera. Váyanse conmigo en la imagen. Esto dentro de la casa. La puerta estaba fuera de lo que es el tabernáculo. Estaba dentro y fuera. Estaba en el patio. No estaba allá, no estaba en el lugar santo ni en el lugar santo. Porque eso era como que toda la sociedad se iba a quedar fuera para entrar al lugar santo. También como hablábamos de Moisés. Los sacerdotes tenían que cumplir estrictamente todas las leyes que Dios le había dado antes de entrar al tabernáculo. Porque es que el tabernáculo representa la presencia de Dios. Era como que Dios estaba sentado allí. Y antes de nosotros ir a la presencia de Dios, nosotros tenemos que estar limpios. Nosotros no podemos estar sucios. Pues también en el atrio, en el patio, estaba el altar del holocausto, hecho de madera de acacia y cubierto con bronce. Era lo suficientemente liviano para que los levitas lo pudieran cargar o lo pudieran trasladar, ya que, como dije ahorita, el tabernáculo se tenía que trasladar. Donde quiera que ellos se iban, allí se llevaban su tabernáculo y lo instalaban de nuevo. Entonces, él tenía que ser liviano porque necesita cargar todas estas cosas. Pero también estaba hecho como quiera de bronce. Que ahí en el altar del holocausto se ofrecían los sacrificios. Como dije ahorita, sabemos que en la antigüedad se ofrecían sacrificios por perdón de pecados. Entonces allí, cuando pecaban o querían ofrecer un sacrificio, ellos iban allí y lo ofrecían. Porque eso estaba allí afuera, porque era solamente hasta donde el pueblo podía llegar a ofrecer su sacrificio. También me imagino que bajo la supervisión de los sacerdotes, porque todo lo que estaba ahí, los sacerdotes estaban exacto. Allí ellos iban a ofrecer su sacrificio. Pero si hablando ya en términos espirituales, porque todo esto representa a Dios, pero también representa muchas cosas de las que pasaron con Jesús. Entonces, si nos vamos a lo espiritual, este holocausto también, si nos vamos a lo espiritual, podemos entender de que ya no hay más holocausto, ya no hay más sacrificio, porque Cristo hizo un solo sacrificio por cada uno de nosotros. Ya Cristo murió por nosotros, por nuestro pecado, por eso ya no hay más sacrificio. Y pues en el lugar santo, como podemos ver aquí, estaba la mesa de proposición. Amén. En el lugar santo se encontraba lo que es la mesa de la proposición, que contenía 12 panes, que se está aquí, que se ordenaba en una categoría pequeñita. Aleluya. El contenía 12 panes, entonces se encuentra en Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 30. Dice que esto representaba lo que es la provisión de Dios en medio de lo que es el pueblo, porque cuando hablamos del pueblo de Israel, no estamos hablando de 1000 personas, estamos hablando de más de 10.000 personas. Eran muchas personas que
habían allí. Entonces, este pan, comenzaron a mandar los salvos, había que quitarlo, aleluya, todos los días de reposo. Le ponía un pan nuevo, recién cocido, recién cocinado, y iba y se llevaba allí a la mesa de la proposición. Santo se encontraba en el lugar santo. Y también si aquí yo analizamos, pero podemos pensar más en lo espiritual, podemos decir que también representa a Jesús en medio, porque todo esto representaba a Dios en medio de su pueblo. O sea, no solamente que esté la estructura del tabernáculo, sino que todos los utensilios, todos estos muebles representaban a Dios. Cada una de las cosas que estaban ahí representaban a Dios en medio de su pueblo. Amén. Representaba la provisión, ya que sabemos que estaban en el desierto y Dios mismo era quien le suplía todo a ellos. Amén. También se encontraba lo que es el altar del incienso. Estaba allí en el lugar santo, porque vamos del patio para adentro, estamos en el lugar santo. El lugar santo se encontraba el altar del incienso, que este estaba delante del velo. Escuche bien, estaba delante del velo, antes de entrar a lo que hace santísimo. Estaba casi frente a frente con lo que es el arca. Estaba así mismo. El velo lo dividía, aquí está el altar del incienso, aquí está el arca. ¿Qué era el altar del incienso? ¿Qué se ofrecía aquí? La Biblia dice que Dios de Moisés que ofrecía madera que contenía olor. Ahí habla de perfume. Era como una ofrenda agradable al Señor que se hacía. Incluso Jehová le dice a Moisés que cualquiera que trate de imitar eso que le estaba diciendo, ese incienso, iba a morir. O sea, cualquiera que ofreciera un incienso, el que se pareciera al que Jehová dijo a Moisés que preparara para que se mantuviera con olor la casa, con olor fragante, que hoy nosotros lo tenemos como las ofrendas, como las alabanzas, nosotros le traemos Dios, que le decimos que suba a tu trono como olor fragante, o sea, que perfume tu trono, que llene tu casa, que llene tu trono, porque es una ofrenda, y al matador del Espíritu Santo, es una ofrenda que estamos poniendo delante del Señor. Por eso mayormente en los cultos decimos que cuando venimos aquí, venimos a traer una ofrenda delante de Dios, y que suba como olor fragante ante su presencia. Entonces aquí se ofrecía lo que era el incienso para el Señor. Hubo uno de los reyes en Jeroboam, dice la Biblia, que ofreció incienso a sus dioses, santo es el Señor, y que el profeta tocó una pelea y dijo altar, así dice el Señor, y que el altar se quebró. Dice que la ceniza, porque es como una ceniza, dice que la ceniza que había aquí en el altar cayó, se derramó. Santo, todo conocemos esa historia. Entonces el incienso se traía aquí al lugar santo y ahí se ofrecía para el Señor, para que se mantuviera la casa de Jehová perfumada. Si vamos más a lo espiritual y pensando en Jesús, puede representar a Jesús, que fue entregado como olor fragante delante de Dios. Que sabemos que no podía ser tampoco nada contaminado, no podía ser imitado. Entonces, dice la Biblia, la misma Biblia dice que Cristo se entregó como olor fragante por nosotros. Entonces, también estaba el candelero de oro, un símbolo del árbol de la vida. Sostenía 7 lámparas de aceite. Y si nos ponemos a hablar del candelero, abarcamos muchas cosas. 7 lámparas que representa el candelero, y esto representa a Cristo y las 7 iglesias. Representa a Cristo y las 7 iglesias. También habla del candelero en Éxodo 25, 31, verso 40. Estas lámparas tenían que estar ardiendo. Estas lámparas, tenían que tener fuego, y para eso se necesitaba aceite de oliva puro. Entonces, ¿qué revelación nosotros podemos recibir con esto? Que la lámpara, el fuego representa el Espíritu Santo, y también el aceite representa el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, aquí también habla del Espíritu Santo para lo que quieren decir que quieren distorsionar que era Dios solo, que Jesús solo. No, aquí está hablando del aceite, que también representa a Cristo. El pan, dice la Biblia, cuando se da la Santa Cena, dice la Biblia que representa el cuerpo de Cristo.
tiene que estar encendido en nosotros. Pero esa Biblia dice también, no nos daréis el Espíritu Santo. Entonces, el fuego del Espíritu Santo tiene que arder en nosotros cada día. Sí, sí, sí. Necesario. Amén. Esto tenía que estar. Colaborando con lo que dice la hermana Carmen, yo me fui un poquito más profundo. Porque mientras tú hablabas, sabemos pero que es la Santa Cena. Que nosotros sabemos que es el lavatorio de los pies, está el pan, está el vino. O sea, yo dije, wow, pero estamos, yo sentado yo, en realidad. Yo dije, wow, pero estamos en la Santa Cena aquí. Esto es muy profundo, hermano. Usted se mete en lo que es la mejor espiritual. Por eso decidimos una exposición. Por eso decidimos nosotros hacer exposición así, interactuando, porque como equipo, o sea, se ve mejor, uno adquiere lo que es conocimiento, porque mientras Carlos hablaba, yo estaba meditando y wow, pero yo estoy en la Santa Cena, aquí está el acto para lavarnos los pies, porque yo creo que esto es bíblico, esto no es inventado por la pastora, inventado, no, esto es bíblico, tenían que lavarse antes de entrar al lugar santo. Aquí está la fuente de bronce para lavarse, aquí están los panes que estaban representando la mesa de proposición, aquí está la misma. Eso es algo hermoso, o sea, yo me fui allá y que también entender lo que representa lo que es el mismo Dios, como venimos diciendo, porque dice la primera